Saben, es grato, hermanos, y creo que entienda esto, cuando uno da gratitud al Señor. Y una de las formas de dar gracias y gratitud al Señor es a través de la alabanza. Porque es una forma en la cual el Señor también recibe nuestra adoración por medio de la alabanza. Y es notable, de hecho, bueno, hermano Sebastián ha ido a Israel, y cómo ve, ¿cierto?, a esos hermanos judíos, mesiánicos, cómo alaban al Señor, cómo ellos entienden a Hashem, dicen, Hashem, cómo le dicen a Hashem, o le dan gracias a Hashem, por lo que Él ha hecho en Israel o en sus vidas. Y nosotros también, a través de esta alabanza le damos gracias al Señor, gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces es una forma de
darle gracias al Señor. Amén. Eso marcó mi vida y también debe marcar su vida. Así es, Señor. Entonces, claro, muchas veces estamos con las alas mojadas, a lo mejor no cantamos, estamos con problemas, cansados. Pero cuando podemos vencer esta carne, cuando podemos vencer esto, que es como algo que no permite la adoración al Señor, y la podemos vencer, entonces entramos en aquella intimidad con Dios. Así es. Y podemos tocar esa fibra, que es especial. ¿Sabe cuál es? Su espíritu. Amén. Porque nuestro espíritu, a su espíritu, es una conexión. Amén. Y estamos en el Creador.
hoy. Hermano Sebastián, diríjanos en la oración también por la palabra. Amén. Padre nuestro que estás en esta presencia, Señor, con nosotros. Te damos las gracias por tu amor, tu misericordia. Amén, Señor. Señor, agradecemos el poder estar en este lugar para poder aprender, para poder que tú nos exhortes a través de tu palabra. Amén. Sí, Señor, te pedimos humildemente que tú estés con el predicador de hoy día y el quien esté enseñando, nuestro maestro, Señor, que sea tu palabra, Señor, a través de sus labios, que tú nos puedas exhortar y podamos nosotros aprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar. Te pedimos, Señor, que tu presencia no sea parte de este lugar, Amén, Señor, amén. porque sin tu presencia nada somos. Padre, que tu presencia nos ayude a entender y comprender lo que el predicador nos quiere enseñar. Y así también te pedimos humildemente, Señor, una bendición especial para este grupo, Señor, que lo único que quiere es aprender de tu palabra. Amén. Lo único que anhela, Gloria a Señor, Dios. es poder aprender de tus enseñanzas, Señor. Así también como te alabamos, Señor, el día de hoy, háblanos, Señor, a través del predicador de este día. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y muy bendecidos. Amén. Este es el día que soñó, pensó, diseñó, creó el Señor para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo se sienten hoy día? Bien. Les voy a dar la oportunidad de nuevo. Este es el día que creó el Señor para ustedes, para Amén. cada uno de ustedes. Amén. ¿Cómo se sienten hoy día? Bien. Bendecido, prosperado en victoria. Bendecido, prosperado en victoria, bien, glorioso, victorioso, perfecto. Esa es la actitud. Somos hijos de un Dios poderoso, benevolente. Él no es que sienta amor, porque Él es amor. Nosotros no alcanzamos a entender lo que amor significa. Nuestra mentecita humana no alcanza a entender qué es esa palabra porque la asociamos con un sentimiento, pero en realidad amor es Él, es Dios. Y recién con eso podemos entender por qué amamos a nuestros hijos, por ejemplo, o a nuestra esposa. Porque amamos a nuestra esposa, ¿cierto? Sí. Amén. Los que tienen esposas, bien. Esa es la actitud. Y así como Dios nos ama tanto, diseñó un plan desde antes de la creación del mundo. Amén. Dios. Y ese plan no era solamente para entretenerse. No era una cosa que dijo un domingo por la tarde, estoy aburrido, el fútbol no me entretiene. Ya sé, voy a inventar un planeta. Y voy a inventar humanitos, los voy a poner ahí y les voy a hacer la cosa difícil. No. El plan que Él diseñó no es para esta tierra, no es para esta vida. El plan que Él diseñó es para que su alma tenga vida eterna Amén. al lado de Él. Pero su alma, mi alma, necesita madurar, necesita crecer. Amén. Porque como vimos la semana pasada, ¿quiénes van a juzgar a los ángeles? Nosotros. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Y podríamos hacerlo con esta mente que tenemos hoy en día? No. Mi alma en este minuto está en proceso de crecimiento, está en proceso de maduración. Fíjate. Entonces es importante ir entendiendo por qué el escritor de Hebreos dejó plasmado que Jesús era superior a los ángeles. Así es. ¿Qué recordamos de la semana pasada? ¿Quién me puede dar un pequeño recuerdo de lo que vimos la semana pasada? De los ángeles. Serafines, querubines, perfecto. ¿Qué más vimos la semana pasada? Que Jesús era superior a los ángeles. Que Jesús era superior a los ángeles, es el tema principal. Perfecto. ¿Qué más vimos la semana Sumo pasada? sacerdote. ¿Qué recuerda? ¿Perdón? Y sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Todavía no llegamos a esa parte, pero sí. Las cualidades de los ángeles. Las cualidades de los ángeles, como por ejemplo, visible, invisible, Que la epístola no la escribió Pablo. Que la epístola no la escribió Pablo. que la epístola no la escribió Pablo, probablemente, es lo más seguro, que eran millones de millones. No los podemos tocar, pero ellos sí nos pueden tocar.
¡Wow! ¿Y qué parte sería la que nos toca? Costado. Ah, Si toca otra parte, no. claro, si nos toca ahí otra parte. No, a ver. Eso es San Rodolfo 1.1, muy bien. Claro. Entonces, ¿quiénes son los ángeles? ¿Reciben juicio o castigo? Sí. ¿Cuántos ángeles existen? Siendo un ejército, ¿tienen jerarquía? Por ejemplo, ¿qué recuerdan de la jerarquía de los ángeles? ¿Quién sería primero? El Señor, muy bien, perfecto, perfecto. ¿Y posterior a él? Los ángeles, ¿cierto? Arcángeles, querubines, serafines. ¿Cuál es la diferencia entre el arcángel, querubín y serafín? Eso es característica, cantidad de alas, perfecto. ¿Cuántas tenía el serafín? 6. ¿Cuántas tenía el querubín? 4. ¿Cuántas tenía el arcángel? ¿Seguro? ¿Me lo puede mostrar bíblicamente? ¿Seguro? ¿Me lo puede mostrar bíblicamente? Ya, el que lo encuentre se lleva premio. El que lo encuentre se lleva premio. Perfecto. La apariencia y las características de los ángeles. Recién lo estamos viendo, la cantidad de alas. ¿Qué otra característica o apariencia le podíamos ver? Ojos, como cuatro caras, como cara de león. ¿De quién era esa apariencia? Querubín. De los querubines, perfecto. 4 caras, 4 rostros. ¿Qué más? Mencionó los ojos. Ella ruega ahí que tenía muchos ojos y se hacía manifiesta la presencia del Señor, entonces era tan difícil porque tenía ojos por varios lugares. Entonces, Exacto, estaban llenos de ojos, dice la palabra. Llenos de ojos. que se giraba para derecha, izquierda, entonces, Y habían unos tipos de ruedas, porque así lo describe Ezequiel, el que vio la visión, que habían como unos tipos de ruedas que lo seguían. Para donde ellos subían, las ruedas subían. Si ellos se movían, las ruedas seguían, y viceversa. ¿Qué es o qué era Satanás? Era un ángel, pero más específicamente, un querubín. ¿De qué característica dijo? Protector. Muy bien. ¿Y qué buscan los demonios esencialmente? Los demonios. Destruir, sí, pero vimos un versículo específico y vimos una historia. ¿Perdón? Tomar un cuerpo físico. Apoderarse de un cuerpo físico. De cualquier manera. Ya sea tentándolo, de cualquier tipo de cuerpo, pero especialmente humano. Especialmente humano. Una de las razones, cuando ustedes leen la Biblia, el Antiguo Testamento especialmente, y ven que hay historias tan sangrientas, que de repente nosotros, es hasta un poco chocante ver que Dios mandaba destruir un pueblo, una nación, ¿cierto? Pueblo enemigo y no solamente a las personas, no solamente a los soldados, a los hombres, sino que también a su generación y los animales. ¿Por qué mandaba destruir los animales? ¿Qué culpa tenía una pobre vaquita? Pero por causa del pecado del hombre, todo estaba contaminado. Por causa del pecado del hombre todo estaba contaminado. ¿Qué podemos subentender de eso? Que si había pecado, ¿estaba el Espíritu de Dios o estaban los espíritus demoníacos ahí? O sea, estaban poseídos. Estaban poseídos. ¿Qué pasa cuando un espíritu demoníaco está en una persona y sale de esa persona? ¿A dónde es lo más seguro que vaya? La muerte. ¿Usted tiene mascota en su casa? Sí. Pídale al Señor que la cubra. No tiene alma, estamos claros. Pero está dentro de su casa, usted le está permitiendo entrar. No le está pidiendo al Señor que bendiga todas sus cosas, su economía. No le pide que bendiga su refrigerador. No le pide que bendiga su automóvil cuando sale. Señor, cuídame y bendice este automóvil también porque pucha, lo uso como herramienta para ir a la iglesia, a un hermano, ir a trabajar, pasar con la familia. Pero dejo libre a mi gato, que va donde el vecino y el vecino es satanista. ¿Qué espíritu hay en la casa del vecino? Diabólico. ¿Y a dónde va a ir a dar ese demonio? ¿Y ese gatito dónde se va a ir a meter después? No hay que deshacerse el gato, cubra su gato. Bendiga. Por eso el Señor también mandaba a sacar todos los animales. Una de las tantas razones. ¿Por qué Hebreos dice que Jesús es superior a los ángeles?
¿Quién me lo puede decir sin leer para allá? ¿Se acuerdan que les pedí que leyeran capítulo 1 y 2? ¿Quién tiene una idea? Sin leer para allá. Gracias por lo obediente. Porque él era el autor de la vida. Porque es el autor de la vida, perfecto. ¿Qué más? Y él, como el autor de la vida, tiene la potestad de sobre todas las cosas. Porque a él fue al único como que lo llamó hijo. Fue el único que lo llamó hijo. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre? El enviado a la tierra. Fue enviado a la tierra. Como hijo de Dios, ¿cierto? Fue enviado a la tierra. El único que pudo cumplir la ley, perfecto, muy bien. Ahora, ¿por qué recuerdan que era importante para el escritor mencionar que Jesús es superior a los ángeles? Por su obediencia que tuvo él. Claro, por eso es superior a los La ángeles. obediencia que tuvo hasta la muerte hacia Dios nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre Celestial lo exaltó al sumo. Perfecto. Ahora, ¿por qué piensa usted, o todos nosotros, por qué pensamos que el escritor le era tan importante dejar establecido que Jesús era superior a los ángeles? Porque la palabra de Jesús vale. Porque dice la Biblia que si un ángel bajara o descendiera y le dijera otra doctrina, que no le hiciéramos caso. Entonces la palabra Muy bien. Eso te lleva a una parte, está súper bien, pero te lleva a una parte. En la posición también, los ángeles eran tan maravillosos, pero había alguien superior a ellos. Exacto. Y eso quería dejar estipulado y marcado la Perfecto. diferencia. ¿Por qué? Porque Esa es la Jesús pregunta. era superior a todo. Porque el hombre quería... Pero ¿por qué necesitaba dejar eso claro? Se lo pasamos la semana pasada, Porque lo el hombre comentamos. no, ¿Qué estaba pasando en el contexto cultural de ese tiempo? Los hombres siempre invocaban a los ángeles y ignoraban a Jesucristo, que él era superior sobre todo, y él que gobernaba y mandaba y daba la vida. Entonces, de alguna que el tiempo... Por ahí va. No estaban Porque tomando él era en de cuenta lo los que principios. la palabra de Dios, todo lo que tenía que ver con Dios no lo estaban tomando en cuenta. O sea, estaban haciendo vista gorda y no me importa, como para decirlo de una forma Muy cercano, rayando en... por el ladito. Ni por al lado, está ahí así, sujetado. El autor del consumidor. ¿Por qué era tan importante para el escritor dejar establecido que Jesús era superior a los ángeles? ¿Qué estaba pasando en el contexto cultural? Estaban decayendo. Lo que pasa es que Estaban adorando a los ángeles. Estaban adorando a los ángeles, principalmente. Había culto a los ángeles. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, en el libro de Ezequiel, por ejemplo, y como estaba escrito en la Septuaginta en el griego, ¿cierto? Del hebreo al griego, la forma de escritura, la retórica para describir a los ángeles era una exaltación. Entonces, las personas de ese tiempo leían ese poquito o escuchaban al predicador en la sinagoga hablar de los ángeles y era ¡wow! ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo no tenían 100% la imagen de Jesucristo como el Redentor del mundo. Todavía creían en los sacrificios, todavía creían en la expiación por sacrificios, por la matanza de animales para pagar sus pecados muchas veces. Entonces, por eso para el escritor de Hebreo era muy importante dejar en claro que la superioridad de Cristo estaba por sobre la de los ángeles, para que ellos empezaran a fijar su mirada en Jesucristo. Dice que era importante dejar en claro la superioridad de Cristo por sobre los ángeles. Esto era por evitar el menoscabo de la deidad de Cristo. Evitar el menoscabo, que miraran en menos, diciendo, sí, Cristo, sí, un buen Mesías, sí, un buen profeta, pero no es hijo de Dios. No tiene deidad. Pero los ángeles no pasaron por esta tierra como nosotros. Ellos fueron creados en el cielo. Pero la palabra, como lo vimos la semana pasada, dice claramente que Jesucristo es engendrado. Entonces hay una diferencia inmensa, poderosa. Y eso era importante que las personas de ese tiempo y nosotros hoy en día entendiéramos que Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Dónde podemos ver una imagen figurativa, por llamarlo así, de lo mismo que pasaba en ese tiempo con los ángeles, pero hoy en día? ¿Dónde pasa que vemos otro tipo de deidad, entre comillas, y se le da más valor que a mismo Jesucristo? la iglesia católica. Y como, por ejemplo, ¿qué cosa? Por
ejemplo, la Virgen, también ellos por los santos. Exacto. La Virgen, los santos. Le da más importancia incluso que la muerte de Jesucristo y la resurrección. Mucha más importancia. Tienen más feriados por santo que por Jesucristo. ¿Cuántos feriados tienen por Jesucristo? Uno. Uno, ¿cierto? Y eso es mundial porque es estándar, ni siquiera es tan católico. Pero feriados católicos, aprobados por la ley, hay todo esto. Colombia es el país de Sudamérica que más feriados tiene y luego le sigue Chile. Entonces dice, era por evitar el menoscabo de la deidad de Cristo, rebajando al mismo nivel que los ángeles a Jesucristo, cosa que tal vez los lectores de aquel tiempo podrían haber estado permitiendo para apaciguar a los oponentes cristianos, esto es, judíos no cristianos. En ese tiempo tenían mucha presión, habían iglesias que estaban siendo atacadas, habían iglesias que eran muy pobres, habían iglesias que tenían mucha presión social, por el tema económico también. Y los judíos no cristianos sí tenían mucho poder. Entonces querían hacer desaparecer algunas de estas iglesias, por ejemplo. Entonces, para que no se les fuera tan encima, ya, a los niños hagámosle la circuncisión, perdón, se me había olvidado la palabra, la circuncisión. Sigamos haciendo sacrificios. Sigamos yendo al templo a hacer esta obra. Los rituales que hacían ellos. Los rituales que hacían. Toda la institución y rituales que hacían. Sigamos. Y entre eso, los ángeles. Los ángeles, los ángeles aquí arriba, igual que Jesucristo. No, ángeles y Jesucristo en este mismo nivel. Entonces, para el escritor de Hebreos, que probablemente haya sido Apolo por la forma de escribir, probablemente, para el escritor de Hebreos era importantísimo dejar en claro. Entonces, por eso se toma ese tiempo. Hebreos capítulo 1, ¿trajeron su Biblia? Amén. Aún así está escrito allá adelante, pero que quien quiera seguir la lectura con su Biblia, bienvenido sea para que nos vayamos acostumbrando a leer. La introducción de Hebreos no solo es una mera referencia a lo que más adelante se va a tratar, sino que sin mediar más deja en claro la superioridad de Jesús ante los profetas, pues declara que Dios ahora habla por intermedio de su propio Hijo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, verso 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los versos 1 y 2 están hablando claramente de la superioridad, en este caso, es solamente la introducción de Jesucristo por sobre los profetas. Porque hasta ese tiempo, todo lo que era la Torá, todo lo que era la escritura antigua, todo hablaba que los profetas traían la palabra de Dios. Dios dijo, así ha dicho Jehová. Y quedó plasmado, quedó escrito. Pero ¿quién era que transmitía esa palabra? Dios. Los profetas. Los profetas, a ellos les llegaba la palabra de Dios y ellos la transmitían al pueblo. Ya sea para exhortar o como para corregir. Y algunos de ellos incluso no querían hacer esa corrección porque si hacían la corrección el pueblo se iba a salvar y después se lo trae una ballena. Bueno, ballena, un pez grande, dice la... ¿Tenía poder un profeta en aquel tiempo de maldecir y bendecir? Sí. Pero, ¿qué entendía todo el pueblo? El pueblo judío especialmente. Que la palabra de Dios venía por intermedio de los profetas. Y el escritor de Hebreos, en sus 2 primeros versículos, dice de inmediato que Jesucristo es superior a esos profetas. En el verso 2 dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea,
Aquí hay algo bien especial en este verso, en el sentido de que, como está escrito en el hebreo, déjenme buscar esta parte. Como está escrito en el hebreo, cuando habla de los profetas, él habla de una persona que lleva la palabra de Dios directamente a su pueblo. Cuando habla del Hijo de Dios, está hablando de la persona que no necesita llevar la palabra de Dios porque Él es La palabra. Dios, Él es la palabra. Él es el verbo, dice Juan. Entonces hay una diferencia bien grande en la escritura del griego, y que lo dejó plasmado Hebreos, para decirle al pueblo, sí, los profetas están ahí en la palabra de Dios, pero aquí está uno que es la palabra. Él es Dios. Él tiene la palabra. Amén. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. ¿Quién lo constituyó? Dios Padre. Dios Padre, con herencia de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En el verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, en el hebreo dice de muchas maneras y por muchas formas. Nosotros lo tenemos en el español bien resumido, ha hablado muchas veces, pero cuando te está diciendo en la antigüedad, habían muchos manuscritos, había muchas personas, había muchos profetas, había mucho material, mucho, y Dios habló por todo ese tipo de cosas. Ahora es Jesucristo quien va a hablar. Así que concentren toda esa atención en Jesucristo. Pongan su atención en Él, porque en Él se cumple la ley, porque en Él sale la palabra. El verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este verso 3 contiene el compendio más grande de la cristología de toda la Biblia. Hay varios estudiosos que dicen que en este puro verso se basa el poder, la deidad, el motivo y la razón de nuestro Señor Jesucristo y de su plan de salvación para con nosotros. Tal vez en la versión Reina Valera nos cueste verlo un poco, pero vamos a ver qué nos dice la versión NBI, la nueva versión internacional. ¿Por qué es importante verlo? Es el mismo verso, pero lo dice así. El Hijo, esto quiere decir que hay un Padre. Esto quiere decir que hay una autoridad. Es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Si ven este mismo verso, en la TLA, traducción literal actual, dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara. ¿Se fijan esas 4 palabritas juntas, 5 que están ahí? Amén. Por eso les digo que ese verso es sumamente poderoso. Hoy día Samir estaba pidiendo versos por la radio que los pudieran identificar. Y yo creo que como cristianos este es uno de los que nos podía identificar.
Porque ahí nos dice, ahí nos deja claro el por qué Jesucristo es superior a todos y a todo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Cuando revisamos este verso, tenemos palabras que nos destacan, como el resplandor. ¿Saben lo que es el resplandor? Por ejemplo, en el atrio, en el lugar santísimo que estaba... Bueno, en los patios, el atrio son los patios, ¿cierto? Ahí estaba la fuente de bronce, que era donde el sacerdote se lavaba las manos después de hacer el sacrificio o antes de hacer el sacrificio. Esa fuente de bronce resplandecía. Tenía brillo propio, tenía luz propia. ¿Y cómo resplandecía entonces? La presencia del Señor. La presencia del Señor, pero el efecto óptico, lo que nosotros vemos. ¿Por qué resplandecía? El metal lo hace resplandecer. Le llega el brillo del sol. ¿Le llegaba el brillo del sol? ¿Quién dijo algo? El metal lo hace resplandecer. El metal lo hacía resplandecer, o sea, la forma del material, ¿cierto? Si el material fuera opaco, resplandecería. ¿Saben cómo hacían la fuente de bronce a propósito? Lo vamos a ver más adelante. Bronce no había mucho tiempo en ese tiempo. Las mujeres usaban... ¿Ah? El oro. El oro era apreciado, pero no era para la fuente de bronce. En ese lugar habían 3 materiales preciosos que los vamos a ver más adelante. Uno era el bronce, el otro era la plata y el otro era el oro. Y todos tenían su orden y todos tenían su motivo. Y la otra eran piedras. El otro eran piedras, pero en este caso estos metales. Bronce, plata y oro, ¿cierto? ¿Cuál valdría más? El oro. ¿Cuál valdría menos? Y después, ¿cuál valdría menos que esos dos? El bronce, ¿cierto? En este lugar, en el tabernáculo, estos metales tenían un orden de aparición. Primero aparecía el bronce, tenían la fuente de bronce. Luego aparecía la plata, que estaba dentro del lugar santo. Y luego aparecía el oro, que estaba en el lugar santísimo. ¿Dónde más podemos ver esta figura de bronce, plata y oro como una forma de identificar 3 puestos importantes? ¿En un podio, por ejemplo? Claro, pero yo lo llamo a hoy en día. ¿Qué dijo? Las Olimpiadas, ¿por qué? Por los puestos que ganan. Por los puestos que ganan. ¿Cuáles son las medallas que le dan? De bronce, plata y oro. Bronce, plata y oro. ¿De dónde lo sacó el organizador de la Olimpiada, el que lo inventó? ¿Dónde creen que la sacó? De Grecia. ¿Y de dónde salió la base de los Juegos Olímpicos de Grecia cuando inventaron los premios para darle? De lo que estábamos hablando recién. Lo sacaron. Más importante que el lugar santísimo, por lo tanto, era el primer material más importante, más valioso. Lo sacaron de la traducción de la Septuaginta, que ellos lo tenían allá. Las escrituras. Exacto, de las escrituras. Para darle los premios. ¿Cómo premiamos a la gente? Bueno, igual que en el tabernáculo. Bien, bronce, plata y oro. Todo el lugar santísimo, perfecto, se lo llevó. Pero ¿cuál era el orden? Pero ¿cuál era el orden? Ese mismo orden. Sí. Entrada, segundo y después tercero. Entonces, el resplandor. Entonces, cuando dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién, en ese verso, qué es lo que brilla? La gloria de Dios. Y está diciendo, no es que Jesucristo no brille, no ese es el punto. Lo que nos está diciendo es que el Hijo, en este caso, se está refiriendo a Jesucristo hombre. Se está refiriendo a Jesucristo al pasar por esta tierra como ser humano, al igual que usted, al igual que yo. Por eso usted debe ser la luz de este mundo. Por eso usted debe resplandecer. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. Viene la luz y tú resplandeces.
La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece. ¿Cuándo? Cuando llega la luz del Señor. Y en este caso está diciendo que el Hijo resplandece toda la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque es la fiel imagen de lo que Él es. Cuando se refiere a imagen, cuando la palabra, cuando la Biblia habla de imagen con respecto a este tipo de cosas, al igual que en Génesis, no se está refiriendo a su orejita, sus ojos, su nariz, su boca. No se está refiriendo a que, sí, Jesucristo es alto, sí, con barbita, así que Dios es alto y con barbita y pelo largo, porque es la imagen de Dios. Porque dice que Jesucristo es la imagen de Dios, entonces, lo que yo veo físicamente... Es que nosotros la llevamos. Nosotros la llamamos imagen. La llevamos Exacto. a la materia. Exacto. Nosotros Y así ponemos como nuestra somos mente nosotros. por lo que hemos aprendido. Claro. Usted siempre le enseñaron qué imagen era. Algo que... Listo. Claro. Esa imagen. Si es la imagen suya, en el espejo, y es la misma imagen, la misma carita, al revés, pero es lo mismo. Esa es la imagen que nosotros conocemos. Pero la Biblia no habla de eso. Entonces, cuando la Biblia le dice que es la fiel imagen de lo que Él es, se está refiriendo a la característica de Dios. Jesucristo es la fiel característica de Dios. Entonces, cada vez que veamos imagen referido a esto, se está refiriendo a la característica. Cuando en Génesis dice, e hice al hombre, en este caso, en el primer libro de Génesis, se está refiriendo a él. Cuando dice ese hombre, se está refiriendo a la humanidad. Mankind, se está refiriendo a Adán. En el segundo libro de Génesis dice Adán, pero el primero dice Adam, del hebreo original, y eso es la humanidad. Lo pueden ver en las diferentes traducciones. Cuando se está refiriendo a eso dice, hagamos, ¿cuántos son ahí? Muchos pueden ser. Hagamos, plural. Eso. ¿Quién es el que está hablando ahí? Dios. Y Dios dice, hagamos. ¿Cuánto significa que son en ese minuto? Muchísimo. Más de uno. Más de uno. Y lo más probable es que sean los tres, porque nosotros somos trinitarios, creemos en la Trinidad que sale en la palabra. De hecho, dice que está con el Hijo. De hecho, dice que está con el Hijo. Pero están los arcángeles, los esferas. Pero es que los arcángeles no tienen el poder de hacer. Claro. Esa es la diferencia. Pero Dios sí. Dios es trino. Entonces, cuando la palabra dice hagamos en Trinidad al hombre a nuestra imagen, no se está refiriendo que lo hagan con orejita, entonces Dios es así como yo. Se está refiriendo a las características de Dios. Tú puedes decidir, ¿o no? Decidir. ¿Tienes poder de decisión? ¿Libre albedrío? Lo tienes. Dios tiene el poder de decidir. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice es la fiel imagen, es la fiel característica de Dios. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así que les recomiendo que se aprendan ese verso o que lo guarden, porque en verdad es poderoso. Sigamos, Hebreo capítulo 1, verso 4. Ahora vamos a ver las concordancias, porque Hebreo hace muchas concordancias con el Antiguo Testamento, para basar lo que está diciendo. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo superior a los ángeles. Y aquí viene, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y esto lo podemos encontrar en el Salmo 2, verso 7. Hermano, ¿lo pueden leer? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces vemos que el escritor de Hebreos maneja muy bien toda la literatura antigua, y no cualquiera. Él manejaba muy bien la Torá de ese tiempo, y también manejaba otros libros que vamos a ver más adelante, que son los deuterocanónicos, algunos de los apócrifos que tienen los católicos hoy en día.
como por ejemplo eclesiástico. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se usaba, se predicaba, entonces necesitaba conocerlo para poder hablar de él y reafirmar a Jesucristo. Porque si no le iban a salir con el eclesiástico y decir, oiga, pero el eclesiástico dice esto. Sí, yo conozco eclesiástico. Dice esto, pero la palabra dice esto. Y dice que está por su periodo eclesiástico. Ya, sí, conoce eclesiástico, bien. Eso es lo que nos pasa muchas veces nosotros cuando salimos a la calle y vamos a hablar con alguna persona y le queremos hablar nosotros de doctrina. No, sí, Jesucristo es el Salvador. Sí, pero ¿por qué? No, porque Jesucristo es el Salvador. ¿Pero por qué? Porque el domingo lo dijo el pastor. Y nos enfrentamos con un testigo de Jehová y nos hace pebre. Nos enfrentamos con un mormón y nos hace pebre. Nos enfrentamos con un católico que sea un poquito metido en la palabra, porque lo hay. Y adivinen qué nos hace. Pebre. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque no queremos leer, no queremos aprender. Ya está escrito, sí, lo que diga el que está delante nomás está bien. Yo todo lo que le estoy diciendo ahora, por favor, búsquenlo, investiguenlo si es que es verdad. Los puedo estar engrupiendo. Quizás no... Puras falacias tal vez. El 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Este verso me costó entenderlo en la concordancia. ¿Por qué? Si ustedes tienen su Reina Valera 1960, a diferencia de la 1906 y las otras, si tienen la Reina Valera 1960, se van a fijar que abajito tienen las concordancias y todos dicen más o menos lo mismo. Y esa es la concordancia que está ahí, Deuteronomio 32:45. Pero la concordancia en Deuteronomio 32:45 de la Reina Valera dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. En ninguna parte menciona a los ángeles. A mí me parece el 43. Sí, a mí igual. Perdón, ¿32:43 era? Tienes razón, tengo 43 aquí, la escribí mal allá. Disculpen. 32:43. Quizás por eso no lo encontraba. En ninguna parte hace mención en el 43, en Deuteronomio 32:43, en la 1960, a los ángeles. Perdonado. Gracias. Pero sale una letrita, GR. ¿Qué puede significar la GR? Si se fijan en su concordancia. Eso para que vayamos aprendiendo ya a leer la palabra también, y la escritura y las concordancias. ¿Quién puede saber lo que es GR? ¿Jeremías? No, porque se con J, pero estuvo cerca. Tampoco. GR significa griego. Griego. Y eso significa Septuaginta. Entonces lo que hay que hacer es que hay que buscar en las Biblias, traducida al español, literal de la Septuaginta. Por ejemplo, esta. Septuaginta en español. Y ahí dice, regocijaos cielos a par de él y adórenle todos los ángeles de Dios. Pero en la Reina Valera 1960 eso no aparece. Entonces cuando lo leí, la busqué, la 1960 y en las otras versiones, en la Reina Valera y Gómez, que es otra versión también, no aparece. Y mi cabeza explota así, ¿por qué dice? Está mal. ¡Wow! Le encontró un error a la Biblia. Hermano, entonces le quitaron. Lo sacaron, sí. Lo sacaron. Yo dije, le encontré un error. Y no era un error. Porque ahí abajito salía GR, entonces lo sacaron, pero lo dejaron como referencia. Si es que aprendemos a buscarlo, va a estar allí. Entonces, sigamos. Dice, el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Marquito, ¿podía leer Salmo 104:4 que está ahí? El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Sí, estuvo súper bien leído. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos versos? Porque estamos viendo la concordancia que estaba tomando el escritor de Hebreo, la escritura antigua. Pero en hebreo dice ciertamente
De los ángeles dice, de los ángeles, si se fijan en Salmo 104:4, no menciona a los ángeles. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, 2 veces va la palabra ángeles, espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Y en el Salmo no menciona la palabra ángeles por ninguna parte. Pero sí mensajeros. ¿Qué otra palabra más menciona? Ministros. Ministros. ¿Y cuál otra palabra más menciona? Fuego, sí, perfecto, la vamos a dejar a este otro lado. Una más. Vientos. Vientos. El que hace a los vientos sus mensajeros. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición de espíritus el martes pasado? ¿Alguien se acuerda? Vientos y soplos. Porque no se pueden tocar. Del hebreo vienen como vientos, los espíritus, o soplos. Cuando ellos entendían lo que nosotros entendemos por espíritus y ángeles espirituales, ellos lo entienden como vientos. Pero no el viento que sopla el árbol, sino que la presencia del ángel que está aquí. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento dice el que hace a los vientos, y ahí se está refiriendo a los ángeles, los hace sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Dónde recuerdan flamas de fuego con respecto a algo espiritual? En Segunda de Reyes 2:11. Los hechos de los ¿El Espíritu Santo? ¿En qué hecho específico? En Pentecostés. ¿Qué dice? ¿Cómo bajó el Espíritu? ¿Cómo? Como lenguas. Como lenguas de fuego. ¿Cuándo se... ¿Ah? Como un viento recio y lenguas de fuego. Cuando se refiere a esas lenguas de fuego, no es que sea una lengua que habla. Exacto. Significa lo mismo. Es como una flama que se mueve al viento. A eso se referían con lenguas de fuego. Una flama que se mueve al viento. Que no tiene una flama que se mueve al viento. El 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. El Salmo 45, 6 y 7, hermanito, ¿lo puede leer? 45, 6, 7. Sí, el de arribita. Tus saeta aguada con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Por qué? Porque está hablando del Señor que dice que ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Una de las razones por la cual el Señor no cayó en pecado, una, porque es hijo de Dios, sabía quién era, pero era ser humano. Pero Él amó la justicia. Nosotros muchas veces no amamos la justicia. Sí, yo amo la justicia, pero en realidad no somos justos siempre. No lo somos. Si amáramos la justicia, seríamos ideales bajo el camino de los pies de Jesucristo. El 10 dice... Perdón, y amar es hacerlo. Y amar es hacer, porque no es un sentimiento. ¿Recuerdan cómo partimos la charla de hoy día? El amor de Dios. El amor de Dios. Dios es amor, no es un sentimiento, es una decisión. Es un hecho, es un verbo, es un hacer. Entonces, si nosotros amamos la justicia, en realidad estamos haciendo justicia. Estamos cumpliendo esa justicia. El 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Lo podemos ver en Salmo 102, 26, 27, que se está refiriendo exactamente a lo mismo. Hebreos capítulo 1,
verso 13, dice, pues a cuál de los ángeles, y esto es fundamental, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa poner a los enemigos por estrado de tus pies? ¿Quién sabe lo que es estrado? ¿Perdón? Textualmente, ¿qué es estrado? ¿Debajo? Claro, por debajo, pero textualmente. Porque muchas veces, eso es lo que el Mauri nos encargó, el pastor nos encargó. Que aprendamos las palabras que ahí salen. Va cerca, va súper cerca. Que aprendamos las palabras que ahí salen. ¿Por qué están escritas? Porque muchas veces decimos, no, y el Señor dice que lo ponga por estrado de sus pies, y va a llegar una persona afuera, ay hermano, ¿y qué es estrado? No, por debajo de los pies. Sí, pero ¿qué es estrado? No, es que tiene que estar por debajo. ¿Pero qué es estrado? Y uno va a quedar en realidad de ignorante. ¿Qué cosa, Samir? Por ahí va. Yo creo que es sometido. Sometido a... Sí, ese es el contexto, el concepto. Pero, literalmente, ¿qué es? Por estrado de tus pies. Por ejemplo, Bueno, por debajo de él. La forma inferior. Claro. Muy inferior a él. Por ejemplo, la palabra dice en Salmos que el rey David, en Reyes, dice que el rey David tenía un estrado adosado a su trono. El estrado es como un tipo de tarima, como dice Samir, pero pequeñita, que es para apoyar los pies, para que los pies descansen ahí. Cuando se pare el rey, se para sobre el estrado, todo su peso está sobre eso. Y no era cualquier estrado para los reyes, en este caso era de oro, no era cualquier cosa. También estrado sale en la palabra, que es un tipo de tarima, como esa, por ejemplo, o más grande tal vez, para que se pararan personas públicas a dar algún tipo de discurso. Entonces, ¿qué había debajo de sus pies? Un estrado. ¿Por qué? Porque es una persona de autoridad que está allí. Y eso es estrado, esos dos tipos de cosas. Una tarima como esa, y también una tarima pequeñita, por llamarlo así, donde ponía los pies el rey al estar sentado en el trono. Así lo mira entonces ahí cuando dice que el Señor pondrá a los enemigos como estrado, o sea, lo usará como tarima para pararse sobre ellos. Exacto. Claro, está por sobre todo. Mira, mi Señor, qué grande, ¿ah? Una revelación. Tiene que estar lindo. El Señor no hace nada al azar. Y la palabra muchas veces toma cosas de la vida cotidiana para enseñarte a ti cuál es tu posición y cuál es la posición del enemigo. En este caso, el enemigo está por debajo y ahora ya saben lo que es estrado. Físicamente, textualmente, es algo que tus pies de verdad tocan, pisan y tú te pones por sobre él. ¿Por qué? Porque tienes algún tipo de autoridad, en este caso el rey o cualquier tipo de gobernante sobre algo como eso. Y el Señor te está diciendo, le está diciendo aquí al Hijo de Dios, sí, pero también a ti, que va a poner a tus enemigos por estrado debajo de tus pies. ¿Escuchó un amén? Amén. Wow. Wow. Dice el 14. Hermano, Dígame. disculpen. Lo disculpo, pero no lo vuelvo a hacer. Algo claro. Ahí, mire, dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. ¿Qué significa jamás? Nunca. Pero, claro, lo que le está diciendo ahí, porque es una pregunta del escritor. El escritor le está diciendo a toda la audiencia o a todos los lectores, mire, Jesucristo es superior, Jesucristo es superior, Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a los ángeles, por esto, por esto, por esto. Y después dice, pues, ese pues quiere decir, esto significa, eso quiere decir, o sea, fíjense en esto, dice el escritor, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Es una forma de escritura. Es como decir,
Dios jamás le dijo a sus ángeles, siéntate a mi diestra. Claro. Es una forma de escritura, por eso es que está el jamás al final del verbo, perdón, de la frase. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué ángel le dijo eso? A ninguno. A ninguno. Ya, ¿Por ahí qué? queda claro. El Salmo nos dice a quién se lo dijo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el 14 dice, es pregunta también, Ahí está bien. ¿no son todos espíritus ministradores Enviado. enviados para servicio a favor de los que serán? Herederos de la salvación. ¿Quiénes son herederos de la salvación? Otro. Nosotros, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que conversamos la semana pasada? No son todos espíritus ministradores. ¿A quién se está refiriendo? A los ángeles. No son todos los ángeles espíritus que vienen a servirle a usted y a usted, porque usted es una persona que va a heredar salvación. Amén. Amén. Ese es el punto fuerte. Ay, qué lindo. Para Señor. poder entender. Aleluya. Bendito Dios. Tengan esta imagen. Gracias, Padre. Dios no Aleluya. tiene principio, Dios no tiene final. Dios es eterno, Amén. Maravilloso. ¿cierto? Amén. Pero en cambio usted tiene principio y probablemente tenga final. Dios no quiera. Dios quiere que tengamos vida eterna. ¿Cierto? Amén. Para tener vida eterna Dios hizo un plan. Diseñó un propósito para usted. Pero en todo esto, usted nunca ha estado, bueno sí, pero lo vamos a explicar otro día. Usted nunca ha estado de esta manera con el Señor. Usted nunca ha estado con Dios. Nunca ha estado en la creación ahí arriba, en el tercer cielo. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha conocido así. Los ángeles, ¿sí o no? Los ángeles sí. Los ángeles sí. Los ángeles están con el Señor, estuvieron en el pasado con el Señor, están hoy día y estarán mañana. Son eternos también. Los ángeles están allí. Ellos ven el poder del Señor, ven la creación del Señor, ven cómo actúa, ven el plan que tenemos nosotros. De hecho, los ángeles nos miran. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Nos observan y ellos anhelan tener las revelaciones que nosotros tenemos. Pero ellos fueron creados superiores al hombre. Los hizo a ellos poco mayor que nosotros. Y ellos conocen a Dios y ellos están con Dios. Y nosotros estamos aquí abajo, pasando toda esta penuria, entre comillas. Pero ¿dónde vamos a llegar después? ¿Igual o superior que los ángeles? Ese es el punto. Por eso es que los ángeles, siendo superior que los hombres, nos sirven. Y no es que sea mi empleado. Dios quiera que yo nunca diga esa palabra. Ningún ángel es empleado mío. Jamás. Y cuidado con aquel predicador que diga, los ángeles son empleados suyos, así que dígale al ángel. Jamás. Claro, que un jamiscuella. Jamás. El Señor diseñó que los ángeles fueran ministradores, espíritus ministradores suyos, que ellos vinieran a servirle. Pero el Señor lo diseñó, déle la orden, no mía. Yo tengo que llegar allá arriba todavía. Todavía tengo que llegar allá arriba y no caerme de allí. ¿Por qué? Porque los ángeles, estando en la presencia del Señor, un tercio de ellos cayó. Si los ángeles, estando en la presencia del Señor, en la sustancia misma del Creador, conociendo la vida eterna, aún así, les entró codicia, envidia, y un tercio de ellos cayó, ¿qué queda para mí? Que jamás he estado en la presencia del Señor. Hay una cosa hermosa que ven los ángeles en nosotros, que nosotros jamás hemos visto a Dios, pero sin embargo hemos creído. Gloria a Dios. Y los ángeles que vieron al Señor cayeron viéndolo. Por eso nosotros vamos a ser elevados a mayor gloria. Pero no es porque seamos lenos, nada, sino porque hay un plan para que nuestra alma madure. Gloria a Dios. Hay mucha gente que dice, yo tengo un ángel. O sea, que van alto mal ahí.
Yo tengo un ángel que me cuida, yo tengo al ángel tanto. Ah, bueno, si le pone nombre ahí está mal. Pero yo tengo un ángel que me cuida porque el Señor lo mandó a cuidarme. Cada vez que yo le oro, Señor, en temor a ti, por favor, manda a tu ángel que acampa alrededor mío. Tengo un ángel ahí. Acuérdense, la historia del profeta que estaba con su siervo y estaban durmiendo y de repente el siervo abre los ojos y estaba rodeado. ¡Oh! Aquí cooperamos. No, se acabó la historia. Aquí cooperamos. No, nada. Así dice la Biblia, cooperamos. El asistente de... ¿Cierto? Eliseo. Dice, aquí nos cosimos. Versión chilena, Rodolfo 1.3. Aquí nos cosimos, dice. Y de repente mira para allá, mira para acá y estaban rodeados. ¡Oh! ¿Vamos a morir? Despierta el profeta, se limpia los dientes. ¿Qué pasa? No, sabes que estamos rodeados, aquí vamos a morir. Y el profeta, se le hace cariño, le dice, Señor, ábrele los ojos espirituales. ¿Y qué ve cuando abre los ojos espirituales? Estaba rodeado de ángeles, que eran mucho más que los que venían contra ellos. Esa es la posición suya. Esa es la posición suya. Pida que sus ojos espirituales se abran. Pero para eso tiene que llegar a la posición de que el Señor va a abrir sus ojos espirituales. Y la única forma es que tengamos comunión con Dios. Oración, ayuno, pero verdadera comunión de corazón. Podamos entender, leer, comprender la Biblia, estudiarla, creer en ella. El hermano Rolfo habló de los ángeles, qué lindo. Crea que hay un ángel alrededor suyo. Crea que está ahí porque el Señor lo mandó. Dios es todopoderoso, pero tiene su jerarquía hacia abajo. Recuerden que está este cielo, segundo cielo, rodeado de ángeles que están dando vueltas y para atacar a los demonios. Tercer cielo donde está Dios. Incluso el arcángel no pudo bajar porque estuvo ¿cuánto tiempo en lucha para poder llegar a la tierra? ¿Recuerdan la palabra? De tarea. Pero no llegó al tiro el segundo. Porque eso nos quiere decir una cosa. Hay luchas espirituales que nosotros no vemos. Cura a su mascota, como cura a su hijo, como cura a su esposa, entendiendo que no tienen alma, pero sí son un cuerpo, que pueden ser tomados por los demonios. Por la hora no vamos a alcanzar a ver el 2 completo, pero vamos a ver la introducción del capítulo 2. Dice, Hebreos capítulo 2, verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia, esto es de vez en cuando, ¿cierto? No. Por tanto es necesario que con más diligencia, esto significa solamente los domingos cuando habla el pastor, ¿cierto? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos como un tercio de aquellos que cayeron conociendo la gloria de Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la transgresión aquí de los ángeles y la desobediencia de ellos recibió justa retribución. Imagínense, ellos estaban allí con el Dios creador, se deslizaron y ellos recibieron justa retribución, dice, por su transgresión y desobediencia. A ellos se les condenó llegar a la tierra, para después, cuando venga Jesucristo, sean arrojados al lago de fuego, que es la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente para poder entender lo que significa una eternidad lejos del Señor. Entonces, el verso 3, y esto es poderoso, el pastor ha hecho más de una vez esta predica. ¿Cómo escaparemos nosotros que no hemos estado con el Señor, que no hemos visto su gloria, que no hemos conocido esa eternidad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces la pregunta
de ahora. ¿Cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreo nos enseña que si usted ya es conocedor y peca sobre su conocimiento, ya no hay más sacrificio de la sangre de Jesucristo por su mismo pecado. Ojo. Así es que es bueno ir aprendiendo, pero es bueno ir creciendo. Sujetémonos del Señor. Samir. Sujetémonos del Señor. Sujetémonos de su palabra. Entendamos que el Señor todo lo hizo con un propósito y todo tiene un plan para nosotros. Es importante entender que Jesucristo es superior a los ángeles. Porque Él es el creador y Él sujeta el mundo en su mano. Espero que esta palabra hasta aquí les haya sido de bendición. Léanse por favor el capítulo 2. La próxima semana partimos con el capítulo 3 en adelante. Y que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Y mis hermanos, Sana